Muchas gracias, doctor Noé, muy amable. Pues buenas tardes para todas y todos. En verdad es un honor. Me siento muy contenta de estar en esta institución. Realmente es aquí el espacio idóneo para poder crear opiniones, construir espacios, particularmente para fortalecer la aplicación de los derechos humanos en el sistema de justicia, y qué mejor al grupo vulnerable como lo son los adolescentes en conflicto con la ley penal. Bien, es muy amplio el tema, trataré de hacerlo breve para dejar un espacio para preguntas y respuestas, y de verdad muy agradecidos a quienes están con nosotros y pues particularmente también, por supuesto, a los que nos están viendo a distancia. Para poder entender el contexto de mi tema, que es las particularidades del sistema de la detención en justicia penal para adolescentes, es necesario realizar una breve senda histórica para tratar de contextualizar y entender lo que implica una impartición de justicia, particularmente para este grupo vulnerable de la sociedad, como lo son los adolescentes. Así, muy brevemente, intentaré de recorrerlos o hacer un recorrido breve histórico de cómo ha sido la evolución de la conquista de los derechos humanos para finalmente llegar al sistema que actualmente impera, que es un sistema garantista. Pues primeramente decirles que antes del siglo XVII no había una conceptualización de la infancia. De hecho, en las pinturas que había en aquel tiempo aparecían los adultos chiquitos y solamente les ponían poquito de bigote, donde ni siquiera tenían la menor idea de lo que implicaba esa etapa específica del desarrollo humano. Posteriormente, en el siglo XVIII ya nace la escuela como una institución, y es aproximadamente en el siglo XIX en donde ya se establece una conceptualización moderna de la infancia, y particularmente pues empiezan ciertas teorías a florecer. Tenemos entre estas pues algo que rompió el paradigma, como lo es Piaget. Piaget establece una serie de postulados básicos y refiere que a los niños debe de tratárseles no en relación a lo que tienen con respecto de los adultos, porque es claro que son diferentes, simplemente tienen una estructura de pensamiento distinto. Todos ustedes más que yo están cerca de la adolescencia, pero ¿se acuerdan cómo era esa etapa de su vida? Tenían conflictos con las figuras de autoridad. Había cambios físicos acelerados. Ni siquiera teníamos muy clara nuestra identidad y andábamos en una búsqueda constante de pertenencia. Y en esa búsqueda a veces terminaban despersonalizándose, tratando de imitar a otros. Bueno, va evolucionando la conquista de derechos humanos y empieza a haber teorías. Uno de ellos, Neil McCormick, y él dice, bueno, ¿en base a qué vamos a justificar los derechos de esta etapa específica del desarrollo humano? Y crea dos teorías. Una que es la teoría de la generalización y otra la teoría de la particularidad. Bueno, en esta primera teoría se reconocen primeramente los derechos de ¿quiénes? De los adultos, pero no de cualquier adulto, solo de los hombres. Y esto a raíz de la Revolución Francesa. Posteriormente viene la conquista de los derechos de las mujeres para finalmente ya leyes. Las primeras leyes que se crearon en materia de infancia fueron leyes laborales, y esto toda vez de que los niños empezaban a trabajar en la Revolución Industrial y particularmente en Inglaterra. Bueno, va evolucionando, se crean las primeras leyes penales, pero ¿qué creen? Son leyes aplicables a los adultos. La única diferencia es que les aplicaban una reducción de la pena a una tercera parte. Luego entonces eran juzgados como adultos chiquitos. Piaget en sus postulados básicos, y luego viene un libro en 1960 que es de Aries, titulado El desarrollo de el niño y la familia, y se van rompiendo paradigmas hasta que finalmente hay un movimiento fuerte, y no lo van a creer. ¿Dónde creen que inicia? En Estados Unidos. Hay un movimiento que se llama Los Salvadores de los Niños, y precisamente lo que buscaban era que hubiera un sistema
aplicable en justicia penal para los adolescentes y niños que estuvieran en conflicto con la ley penal. Y así fue creado el primer tribunal en Chicago, Illinois, en 1899. Y ahí se va gestando este movimiento ya de una jurisdicción relativamente aplicada para los adolescentes o los niños en conflicto con la ley penal, se extiende en Europa, posteriormente a Latinoamérica, y es en México, en 1923, en el estado de San Luis Potosí, donde se crea el primer tribunal para menores. Pero este era bajo la teoría de la situación irregular. ¿Y qué es la teoría de la situación irregular? Es lo que se llamaba el tutelarismo, porque tenía una doble concepción de la infancia. Por un lado estaban los niños cuyas necesidades básicas de familia, educación, vestido y sustento estaban satisfechas, ¿verdad? Y de tal suerte que aún estando en conflicto con la ley penal, nada más por tener estas condiciones satisfechas, no eran privados de su libertad. Por otra parte, estaban los niños, denominado menores. Este es un término peyorativo, porque pues lo estaban tratando como una persona incapaz de poder ejercer sus derechos, y además, por el solo hecho de encontrarse en riesgo o peligro, eran precisamente privados de su libertad. Luego entonces se empieza a cuestionar el tutelarismo porque tenía ciertas características. Las penas o las medidas eran indeterminadas. No eran juzgados por jueces, sino por autoridades administrativas. De alguna manera había una supresión de todos los derechos y garantías que les eran reconocidos a los adultos, y además, sobre todo, que las medidas de sanción no eran proporcionales. Luego entonces se empieza a cuestionar en 1967 al sistema tutelarista. Y dice, no, pues es que no puede ser que los adultos tengan mayores prerrogativas que los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Los niños, los que están en una etapa de desarrollo. Y así se empieza a cuestionar, y paralelamente se va gestionando un movimiento a través de Naciones Unidas que traía ahora consigo la teoría de la protección integral. Bajo esta teoría de corte garantista es como termina la culminación de la firma de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, y México la ratifica en 1990. Luego de 16 años que ratificó México, acuérdense que conforme al artículo 133, los convenios e instrumentos internacionales que estén firmados y ratificados por el Estado mexicano tienen valor, ¿verdad?, constitucional, y obligan a los estados a la aplicación de un sistema. Así nace en México nuestro sistema de justicia penal para adolescentes. Dada esa exigencia de la comunidad internacional, se le pide al Estado mexicano que modifique su constitución, y en el año 2025 se modificó el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados mexicanos, que dio vida al sistema integral de justicia penal para adolescentes. Esta se publica en marzo del 2006 y se le da a los estados 6 meses para que implementen el sistema. Y adivinen que me siento muy orgullosa, que es precisamente el estado de Nuevo León, a través del Poder Judicial, que da vida al sistema de justicia, realizando su implementación a los 6 meses que se dieron. El 12 de septiembre del 2006 se creó el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, aplicable en el estado de Nuevo León. Y es así como nace este sistema, cuyos postulados básicos, conforme al artículo 18, es crear una justicia especializada y diferenciada con respecto a los adultos, que solamente se pueden juzgar a los niños mayores de 12 y menores de 18 años. Esto por conductas consideradas como delito y que sean sancionados por las leyes penales. La privativa de libertad deberá de ser la última ratio, la última opción, por el tiempo más breve que proceda y cuando no sea posible aplicar ninguna otra. El principio del interés superior
que tiene que ver con que todas las decisiones que se asuman por las autoridades, una consideración que se debe de tener es precisamente este interés superior de la niñez para favorecer toda la protección de sus derechos humanos y que ellos puedan desarrollar el máximo de sus capacidades. Pero también a la par de este principio del interés superior está el principio de mínima intervención judicial. ¿Esto qué quiere decir? Tiene 4 objetivos el principio de mínima intervención. El primero, minimizar los impactos negativos que es someter a personas a corta edad a los efectos lesivos de la jurisdicción penal. Segundo, que las víctimas sean resarcidas en la medida de lo posible por el daño que se les causa por la comisión de un delito. Optimizar el recurso del Estado despresurizando el sistema de justicia, pero también mostrar a la sociedad las bondades de estos nuevos procedimientos. Entonces, no lo olviden, interés superior, mínima intervención y la aplicación de la privativa de libertad como última ratio. Luego, entonces, que ya estamos a muchos años de haber instaurado y ser pionero el Estado de Nuevo León, pues aquí se da el primer pronunciamiento en esta materia y esto obedece particularmente a estos instrumentos internacionales: la Convención de los Derechos del Niño, las directrices de READ y las reglas de Beijing, así como las reglas de Naciones Unidas para los niños privados de su libertad. Estos son los 4 instrumentos torales en donde vamos a fundamentar lo que ahorita vamos a ver, que es la detención de los adolescentes. Poder establecer la diferencia con respecto a la detención en materia de adultos y tratar de formar una convicción de lo que implica esta justicia especializada. Y en cuanto a los fundamentos nacionales, sería como base la Constitución Política del país, así como también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pero hay otros instrumentos que a la par de estos se pueden aplicar, como es el protocolo de quienes imparten justicia en tratándose de niños, niñas y adolescentes, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, tanto del Estado como a nivel federal, y por supuesto hay observaciones, particularmente la 24, emitida por el Comité de los Derechos del Niño, donde habla particularmente de la excepcionalidad de la privativa de libertad. En ese contexto y bajo esos fundamentos principales, vamos a ver, una persona adolescente tiene 4 formas de ser presentada ante el juez de garantías o juez de control. En adultos se llama juez de control, en adolescentes juez de garantías, pero para no conflictarlos le puse juez de control. Los adolescentes pueden ser presentados, detenidos, libres, a través de una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Si el adolescente es presentado libre, entonces se va a señalar fecha y hora para celebrar una audiencia en la que se le va a formular la imputación. Pues, ¿qué es la imputación? Los hechos que el Ministerio Público pone del conocimiento del adolescente de cuáles son los hechos sobre los cuales se le va a seguir la causa. Una orden de comparecencia tiene como requisitos que una persona haya sido citada legalmente para una audiencia y no haya comparecido. Aquí se tiene que acreditar delito, hay datos de prueba para acreditar delito y participación, pero además que habiendo sido citado no vaya a una audiencia. Por lo que hace a la orden de aprehensión, además de estos 2 requisitos, que es acreditar el delito y la probable participación del adolescente en su comisión, se tiene que acreditar una necesidad de cautela. Y esta necesidad de cautela tiene que ver con un peligro de sustracción de acción de la justicia, que la presencia del imputado o del investigado se viera dificultada. Aquí lo que nos interesa hoy por hoy, porque hay muchos temas que acotar, pero vamos ahora sí, bajo este panorama, ubicarnos en una audiencia con detenido. ¿Ok? Detienen al adolescente. Se me perdió. Lo detienen. ¿Qué hay que hacer primero? Pues
verificar la legalidad de la detención. Para ello lo tienen que llevar a un juez y lo ponen a disposición detenido. Para este efecto en particular, lo llevan a la audiencia y estos son los requisitos que se tienen que analizar para, en su caso, poder decretar ya sea la legalidad de la detención o la ilegalidad de esta. Primero, hechos. Dentro de los hechos tenemos que ubicar circunstancia de tiempo, lugar y modo. Y se acuerdan contestar estas preguntas. ¿Qué preguntas contestamos en tiempo, lugar y modo? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué es importante? Pues porque eso constituye a su vez una garantía de defensa. Porque además ese hecho no tiene que ser cualquier hecho. Tiene que ser un acontecimiento que interese al ámbito penal, que ingrese al campo de la ilicitud. Por lo tanto, nos interesa un hecho con características de delito. Segundo requisito, clasificación jurídica del hecho. ¿Por qué es importante en justicia para adolescentes determinar una clasificación jurídica? Recuerden que una clasificación del delito nos dice dónde se encuentra previsto y dónde se encuentra sancionado. Luego, entonces, en materia de justicia para adolescentes, necesitamos saber de qué tipo de delito se trata para saber que es un hecho que tiene esta naturaleza y que interesa al ámbito de la ilicitud. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, requisito de procedibilidad. ¿Por qué es importante analizar este requisito de procedibilidad? Porque recuerden que los delitos se persiguen de oficio o de querella. ¿Cuándo se persiguen de oficio? Cuando de alguna manera basta que se ponga del conocimiento a través de la noticia criminal que hay un hecho que es considerado como delito para que se ponga en movimiento el aparato investigador e inicie, en su caso, el análisis de una investigación de un hecho constitutivo de delito. Y la segunda forma con que puede ponerse en movimiento al aparato investigador es a través de la querella, es decir, que sea a instancia de parte. Solamente la directamente afectada es la que puede poner del conocimiento de la Fiscalía es este hecho constitutivo de delito. Bueno, ¿y por qué es relevante analizar esto en materia de justicia para adolescentes? Porque aquí hay una diferencia importante respecto de adultos. Normalmente en materia de justicia para adolescentes no opera la privativa de libertad en delitos de querella. Solamente casi son en delitos de alto impacto social y en su mayoría, y ciertos delitos sexuales que ahorita vamos a ver. Pero además, porque, por ejemplo, no debería de proceder una detención. Recuerden que los delitos traen sanción pecuniaria y sanción corporal. Por lo general el delito tiene 4 años de prisión y multa de 300 cuotas. Si trae la conjuntiva I, luego entonces no tendría por qué aplicarse una privativa de libertad, ni en adultos ni en adolescentes. ¿Por qué? Porque si en el sistema tradicional era una simple comunicación respecto de un auto de sujeción a proceso cuando había una alternativa de prisión, con mayor razón en tratándose de un sistema acusatorio garantista inmerso bajo una teoría de protección integral de los derechos, lógicamente tendría que ser así. Es decir, solamente debería de operar una privativa de libertad en aquellos delitos que traen conjuntiva entre una corporal y una pecuniaria y no la conjuntiva I. ¿Queda claro? Si no, con toda confianza, compañeros. Bien, entonces, ya estamos marcando las diferencias de los requisitos que habría que analizarse con respecto a la detención. Seguimos, pues. Otro requisito diferenciador respecto de la justicia de adultos es que hay rangos de edad.
Déjenme explicarles. Conforme la Constitución, niño es menor de 12 años y adolescente mayor de 12 y menor de 18. Pero la Convención de los Derechos del Niño va más allá y la Convención considera niño, fíjense, niño al menor de 18. Es decir, la Convención de los Derechos del Niño da un margen de rango de edad mayor que el que brinda la Constitución Política del país y la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Entonces recuerden, niño menor de 12, adolescente mayor de 12 y menor de 18. Conforme a la Convención, cualquier menor de 18. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando analicen la detención de un adolescente, hay 3 grupos etarios, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. Pero el grupo etario correspondiente a la primera fracción, que son de 12 a 14, no pueden ser privados de su libertad. Así que si un adolescente es detenido, incluso por un delito grave, si es menor de 14 años, no se le puede detener. Menos aún se lo puede llevar a la jurisdicción del juez de control detenido, porque él no puede ser sujeto a una privativa de libertad. Ellos solamente son sujetos a medidas de rehabilitación, ¿verdad?, y tratamiento, pero no pueden ser privados de su libertad. Ahora bien, ¿quiénes sí pueden ser privados de su libertad? Los del grupo etario 2 del artículo 5, los mayores de 14, menores de 16. Los del grupo etario 3, que son menores de 16, mayores de 16 y menores de 18. Por eso es importante, como requisito de procedibilidad, a diferencia del sistema penal de adultos, este rango de edad, ¿sí? Porque los policías únicamente podrían detener a los mayores de 14 y menores de 18. Entonces, ese es un requisito diferenciador de adultos. En adultos no importa la edad, solamente que sean mayores de 18. ¿Ok? Bien, ahora, delitos. ¿Qué delitos opera la privativa de libertad? En materia de adolescentes, a diferencia de adultos, los adultos pueden ser detenidos por todos los delitos y aplica pues un tema que es controversial, pero que no es punto de debate en este tema, que es la prisión preventiva oficiosa, aquellos delitos que se encuentran dentro del catálogo establecido en el 19 constitucional. A diferencia de los adultos, una particularidad que también distingue a la justicia de adolescentes es que solamente se puede aplicar en el catálogo de delitos que se encuentren enumerados en el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es decir, secuestro, trata, terrorismo, extorsión contra la salud, la aportación de armas de fuego, homicidio doloso, el feminicidio, la violación sexual, lesiones calificadas y robo cometido con violencia. Quiero que sepan que ya ven que se ha extendido el catálogo de delitos del 19 constitucional. Antes, cuando se inició la reforma constitucional en nuestro país, solamente se podía aplicar la privativa de libertad en los delitos que se contenían en el 19, pero tenían que ver con el derecho penal del enemigo, es decir, aquellos delitos que afectaran gravemente, ¿verdad?, a la comunidad. Pero, y en materia de adolescentes, cuando empezamos allá en el 2006, era un catálogo de delitos de 5 más o menos: homicidio, ¿verdad?, sus modalidades de homicidio, el feminicidio, el parricidio, ¿verdad?, delitos graves, el secuestro, pero no estaba incluido ni la violación, ni las lesiones calificadas, ni el robo ejecutado con violencia, ni los delitos de peligro. ¿Cuáles son los delitos de peligro? Los que ponen en riesgo el bien jurídico tutelado por la norma. Y ahí son delitos de peligro, el delito contra la salud y deportación de arma de fuego. Solamente operaba la privativa de libertad en los delitos de materiales, no en los formales, ¿verdad?, en los delitos de lesión,
en los que producían un cambio en el mundo exterior, más no así los delitos de peligro. Bueno, adolescentes no fue la excepción e incluyeron varios delitos que no son, ¿verdad?, todos materiales, y además pues hay incluidos de peligro. ¿Y por qué? Si ustedes voltean a ver a las normas del derecho interamericano, a las resoluciones de la Corte Interamericana, a países que tienen la implementación de este sistema, se darán cuenta que su catálogo de delitos realmente es muy pequeño y corresponde precisamente al derecho penal del enemigo, como originalmente lo tenía legislado la Ley Especial del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Nuevo León, que estuvo vigente a partir del 2006 al 2016, que se creó la ley, ¿verdad? Y esto trajo como consecuencias pues que se aumentara un catálogo de delitos casi a la par como en materia penal de adultos, lo que en mi opinión va desnaturalizando la aplicación especializada y de un sistema diferenciado con respecto a los de adultos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, seguimos. Se tiene que especificar y analizar como requisito lo correspondiente a la flagrancia y el caso urgente. Es decir, solamente se puede detener a un adolescente bajo esos dos supuestos normativos. La flagrancia, el caso urgente no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el caso urgente pues debe de ser una cuestión que se le otorga la facultad al Ministerio Público para poder ratificar en su caso una detención cuando no tenga un juez cercano. Pero afortunadamente aquí en el Estado de Nuevo León pues hay jueces cercanos en todas las jurisdicciones. Por lo tanto, una persona adolescente detenida tiene que ser puesta a disposición de un juez de garantías de adolescentes, particularmente, ¿verdad?, en la materia control o garantías en este rubro. Ahora, la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Su nombre lo dice. Lo que flaga, la llama, lo que se ve, lo que es perceptible, lo que puede ser apreciable por medio de los sentidos, ¿verdad? Entonces, cuando se hizo la reforma en materia penal de adultos, porque primero fue la de adolescentes, recuerden, 2005, materia de adultos 2008, o sea, llevaba un paso adelante la justicia para adolescentes, y en ese momento se desapareció la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia es que una persona la podían detener incluso después de 72 horas. Ustedes se imaginan lo que podía pasar en 72 horas. Pues ya no era flagrancia, estamos de acuerdo. Y había tiempo suficiente para que se pudiera construir pruebas y poder detener a alguien, ¿verdad?, que realmente no era flagrancia, y así se llamaba, cuasiflagrancia. Bueno, en el sistema acusatorio solamente quedó la flagrancia. Es decir, una persona solamente puede ser detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Inmediatamente después de cometerlo, se ha perseguido materialmente e ininterrumpidamente, o después de cometer el delito se ha señalado por una persona y además se le encuentren indicios que hagan suponer que él participó en el hecho. Esas son las hipótesis de flagrancia y sería la única forma en que podría detenerse a un adolescente. Después aquí entramos en conflictos, ¿verdad?, de que estas detenciones que se dan en labores de prevención y vigilancia, pero ese será materia de otro tema porque también es muy amplio. Por lo pronto quiero que se queden con esta idea de lo que está legislado en las normas internacionales, en la Convención de los Derechos del Niño, en las directrices de READ, en las reglas de Beijing, en las reglas para la Administración de Justicia Penal, reglas de Mallorca. Todos estos instrumentos internacionales únicamente contemplan la hipótesis de flagrancia. ¿Ok? Entonces, todo lo que derive de lo demás habría que analizarlo con mucho cuidado. Otro requisito, nombre del acusador. Tiene que saber el nombre de la persona que lo detuvo, lo señaló o lo persiguió. Porque cualquier persona puede detener a otra. Puede ser detenido por un particular e inmediatamente puede ser puesto a disposición de la policía. Pero en la mayoría de los casos lo detienen los policías. Ya sean municipales, fuerza civil, los detienen. Entonces, en ese momento él tiene que saber quién lo detiene
¿verdad? ¿Quién lo está señalando? ¿Por qué lo están deteniendo? ¿En base a qué? Ese es un primer derecho fundamental que no quiero que pierdan de vista y de que goza todo adolescente al momento que es detenido. ¿Ok? Ahora, lectura de derechos. Hay derechos que son, el niño por su sola condición en desarrollo tiene todos los derechos que le son considerados y garantizados a todos los adultos, pero además goza de otros derechos específicos que por su sola condición de persona en desarrollo le han sido reconocidos por las normas internacionales. ¿Cuáles son los derechos de los adultos? ¿Alguien lo recuerda? Cuando lo detienen, ¿qué le tienen que decir a la persona que lo detienen? Un adulto. Ahorita vamos con los específicos diferenciadores de la justicia para adolescentes. Tiene derecho a guardar silencio, la presunción de inocencia. ¿Qué otro derecho se le garantiza al momento que una persona es detenida? Adulto. A tener un defensor, ¿verdad? ¿Qué más? A tener una llamada, a comunicarse con un familiar, ¿verdad? Cercano. Bien, pues en materia de niños o de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de estos derechos de toda persona adulta, tiene estos derechos específicos. Informar sobre la detención a un familiar. ¿Por qué es importante que le informe el adolescente a un familiar que lo han detenido? Pues para empezar, porque es una persona que está sujeta a una familia por razón de la edad. Entonces, si en materia penal de adultos tiene derecho a una llamada para que le hable a cualquier persona, en materia de niños, una característica es que se le informe a un familiar inmediatamente respecto de la detención, para que vaya, para que esté enterado, para que lo asista. Otro derecho, que este sí es igual que el de los adultos, a nombrar un defensor y tener una entrevista previa y reservada con su defensor. Ese sí es compatible. Asistencia consular también es compatible con el sistema penal de adultos. Toda persona tiene derecho a que se le brinde una asistencia de un cónsul cuando sea de nacionalidad extranjera. ¿Para qué efecto? Pues para que tenga conocimiento de que se le ha detenido en este país y le sean garantizados los derechos que cuenta, ¿verdad?, a través de esa asesoría en particular. Este sí es diferenciador respecto de adolescentes. Los adolescentes no pueden ser controlados por medio de la fuerza o por instrumentos de coerción. No pueden ser tumbados al suelo, no les pueden poner las manos hacia atrás, o sea, no pueden detenerlos con la misma fuerza que pueden detener a un adulto. Pero más allá, tampoco puede ser esposado. No se les puede colocar los candados, ¿verdad?, las esposas que le pueden colocar a cualquier adulto. Ese es un derecho específico diferenciador de los adolescentes. Tiene que ser acompañado de una persona que ejerza la patria potestad. Y algo bien, o sea, tiene que ser acompañado por su padre, su madre o quien ejerza en ese momento la patria potestad. Y algo también relevante, no puede ser expuesto ni exhibido públicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que al adolescente se le tiene que garantizar que no se han ventilado sus datos, que nadie se entere que ni siquiera es detenido. Y aun cuando le pongan los antifaces aquí pequeñitos o le pongan N, eso no está permitido por los instrumentos internacionales que dieron vida al sistema de justicia. Un niño no puede ser presentado como culpable ante los medios de comunicación en ninguna etapa del proceso. Así lo establecen las normas internacionales. El derecho a la privacidad. Bien, luego, registro de la detención. Se tiene que registrar la detención, es un derecho también con que gozan los adolescentes e incluso hay una ley general de detenciones ya a nivel federal que aplica a todas las entidades federativas. ¿Esto qué quiere decir? Que inmediatamente de que un adolescente es detenido, se tiene que registrar su detención y subirse inmediatamente a Plataforma México.
y esta ley nacional de detenciones incluso va más allá. Se trata de que se vaya monitoreando momento a momento a través de aparatos de geolocalización dónde va el adolescente, ¿verdad? Lo tienen que estar monitoreando, dónde lo detienen y por dónde lo llevan hasta que quede a disposición de la Fiscalía, ¿verdad? Porque la idea es que se sepa el momento exacto en que fue detenido, ¿ok? Fecha y hora de la disposición ante el Ministerio Público. Lo detiene el policía, tiene que ponerlo inmediatamente a disposición de la Fiscalía. Y atentos aquí, esto también es otro tema que da por sí, ya que la Corte hizo pronunciamientos y dijo, pues es que el término inmediatamente, ¿verdad? Pues queda como que muy al arbitrio del juez, ¿qué vamos a entender por inmediatamente? Y empezó una dura controversia con relación a esto. Bueno, la idea es que ese inmediatamente tenga que ver con que inmediatamente que lo detengan sea el tiempo razonablemente para que nada más tenga que ver con el traslado y lo ponga a disposición de la Fiscalía, para evitar que un adolescente esté a bordo de las unidades policíacas el menor tiempo posible. Y fecha y hora de disposición precisamente ya del Ministerio Público ante el juez. En materia de adultos, son 48 horas para poner a disposición a un adulto, después de que lo detiene el policía, y el Ministerio Público cuenta con 48 horas para iniciar una investigación y ponerlo finalmente a disposición del juez de control. Detenido. En materia de adolescentes, son 36 horas para ponerlo a disposición del juez de garantías. No lo olviden, 48 horas en adultos, 36 horas en adolescentes. Y es el tiempo razonablemente que debe de ser tomado en consideración para que se pueda inmediatamente el juez de garantías o de control tomar a su disposición al adolescente que se encuentra detenido. Bien, suponiendo sin conceder que se den todos los requisitos, se va a calificar de legal la detención y eso va a traer como consecuencia que se siga a las siguientes etapas: la formulación de imputación, la vinculación a proceso, aplicación de medidas cautelares, plazo de cierre. Si se califica de ilegal la detención, el adolescente tiene que ser puesto en inmediata libertad. Y ahí concluye lo que es el análisis de la detención de un adolescente con estas particularidades que les mencioné y que son diferenciadoras respecto del sistema penal de adultos. Es bien importante que las personas que intervengan en la aplicación de este sistema, tanto en la impartición como procuración de justicia, sean especializados. ¿Por qué? Tanto jueces, ministerios públicos, elementos, defensas particulares, elementos de policía. ¿Por qué? Porque se requiere de un perfil distinto a un juez que juzga en adultos. Y esto es así porque incluso, fíjense, en los sistemas interamericanos, ya ven que el sistema de adultos tiene un escalón. Está el juez acá en su lugar, ¿verdad?, lejos del justiciable. En materia de niños, el juez está al ras de piso para decirle al adolescente: aquí estoy para dotarte de las herramientas que necesitas de esta segunda oportunidad para que te puedas convertir en una persona adulta potencialmente responsable. Este perfil del juez debe de ser profundamente humano. Además de conocer derecho internacional, derecho interno, debe de saber el trato con adolescentes, las características que ello implica por el impacto que pueda tener en su vida futura. Lo que caracteriza a un juez de adolescentes es esta amable firmeza. Luego, entonces, es bien importante que quienes vayan a alternar como abogados particulares, como defensas particulares, cuenten con esta especialización, porque la verdad, la materia lo exige, lo requiere, lo reclama. Y por supuesto, compañeros, es difícil, decía ya, con esto concluyo para pasar si hay preguntas,
la verdad yo me siento muy afortunada, siempre lo he dicho, me siento afortunada, bendecida y agradecida con Dios, porque la verdad yo decidí estudiar Derecho. Cuando empezaba con mis análisis y mis sueños, decidí estudiar Derecho porque la verdad me llamaba mucho la atención las películas donde se veía el jurado, donde se veía el Ministerio Público, el Mayete, y la verdad me llevé una gran decepción cuando hago mi primer servicio social en el 5º semestre, de ver que todo era completamente diferente a aquello que yo me imaginé, que había una máquina, que al juez no lo conocía, que estaba en su cubículo, que hacían el trabajo, ¿verdad? Si nos iba bien el secretario, los escribientes, y si no, los meritorios. Y posteriormente, después que se me da la oportunidad de ser parte del sistema integral de justicia para adolescentes, pionera en el mismo, y ver todas estas bondades de estos nuevos procedimientos completamente nuevos, la verdad que es una gran fortuna. Y es por eso que ustedes, nuevas generaciones, los que están aquí presentes, de verdad, por eso a ustedes siempre me he dirigido, a la juventud, porque finalmente algunos de ustedes tal vez vayan a ser sujetos al sistema y otros tantos serán las nuevas generaciones que terminen de consolidar este nuevo esquema judicial, donde la verdad vale la pena, porque si algo hay que rescatar de nuestro país es a los niños. De verdad son el futuro, y en la medida que nosotros los tratemos van a responder. Estamos de acuerdo, es lo más preciado que tenemos, y la verdad siempre serán sujetos a segundas oportunidades, y lo que hagamos por ello nunca estará mal hecho, al contrario. ¿Por qué? Porque pues no solamente son el futuro, sino que también pues constituyen una parte importante de nuestra población. Y la verdad, arriésguense, no se queden en el intento, rompan paradigmas, hagan lo posible y consoliden este sistema en favor de este grupo vulnerable, como lo es precisamente los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y una frase que siempre me ha impactado y me gusta mucho es que eduquemos a los niños para evitar juzgar a un adulto. Muchísimas gracias y quedo a la orden. Decía que también de nuestra parte del Poder Judicial, pues muchísimas gracias. Y muy amablemente la doctora ofrece atender preguntas si las hay. Sí, adelante. Bueno, Gracias. pues, ¿estamos aquí? Yo tenía una pregunta acerca de los requisitos. Cuando una persona, un adolescente en este caso, es detenida y no se cumplen los requisitos de procedencia, ¿qué es lo que pasa con la policía? Qué buena pregunta, muchas gracias. El deber ser es que si falta uno de los requisitos, no se debe de ratificar de legal la detención, y el adolescente debe de ser puesto en inmediata libertad. Y para que sea una cuestión que impacte en el proceso, y de esa manera empezar también a traer a colación todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana, como en el caso de Bulacho, Argentina, los niños de la calle contra Guatemala, y lo que ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que todo lo que se obtenga con violación a derechos humanos debería de ser declarado ilícito, y por lo tanto no podría continuarse el proceso. Gracias. ¿Alguien más? Maestra, ¿usted? Sí, adelante. Yo tengo una duda, es respecto a que, por ejemplo, en algunos países, dependiendo de la gravedad del crimen, al adolescente o menor de edad se le juzga como un adulto. Entonces quisiera saber su opinión respecto a ese tema, si es correcto. Pues fíjense, que les mencioné hace unos momentos que a raíz del movimiento de Salvadores del Niño se creó el primer tribunal de Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Pero fíjense que Estados Unidos es el único país que no tiene la firma de la Convención de los Derechos del Niño, y Estados Unidos sigue juzgando a los niños
¿verdad? Como si fueran adultos, pero la Convención de los Derechos del Niño es muy clara. O sea, por la estructura de pensamiento son diferentes, no porque lo que no tiene con relación al adulto, sino porque su estructura de pensamiento apenas está en desarrollo. Y la verdad, pues estaríamos en contravención con la Convención quienes se siguen juzgando a los adolescentes como si fueran adultos. Ricardo. Hay dos tipos de edad, la física y la mental. Hay gente que se desarrolla más lento y obviamente hay juicios para ese tipo de gente, pero entiendo que hay gente que tiene estas dificultades en su desarrollo que no le permiten, digamos, estar en la par con su cuerpo en el sentido mental, pero que no llegan al punto de que sean insuficientes o no funcionales en la sociedad. ¿Usted cómo piensa que eso podría afectar, digamos, que alguien de 22 años con una mente de alguien de 12 años, por ejemplo, pero que sea capaz de funcionar desde su familia? ¿Cómo se le debería de aplicar justicia si llega a cometer, digamos, no sé, un acto de terrorismo, por ejemplo, por accidente? No sé cómo hacerlo. Excelente pregunta también. Es bien importante establecer que precisamente McCormick es el que hace un estudio respecto de las estructuras del pensamiento y dice, bueno, simplemente nos vamos a la práctica. Hay veces que los adolescentes se desarrollan maduracionalmente hablando más que otros, incluso físicamente. Sin embargo, por eso trataron como que dar o ciertos postulados básicos de decir hay una edad maduracional psicológicamente y por eso están divididos en rango de edad. A mayor edad, mayor responsabilidad. Incluso por el rango de edad se les aplica medida sancionadora. Ya les mencioné que de 12 a 14 no tienen medida. De 14 a 16 sí, pero son 3 años. Y de 16 a 18, 5 años. Entonces va a ser gradual. Dependiendo el grado de madurez, ¿verdad? Se le puede aplicar una pena de menor o mayor cantidad, dependiendo precisamente de esa evolución. Pero también recordemos que hay dictámenes que también nos dicen una edad probable de una persona. Entonces, todo eso lo tiene que tomar en consideración el juez para poder estimar la aplicación de una medida sancionadora acorde a su edad. Una última pregunta. ¿Qué tal, doctora? Sí. Muy bien. Sí, Buenas tardes. Yo ya tomé la certificación y en ella no me dijeron dos aspectos importantes que después ya me di cuenta. Primero, que usted nos diga si es verdad o es mentira, que ya no se llama prisión preventiva en este sistema, sino internamiento preventivo, y cuál es el tiempo máximo que puede durar y si tienen algún tiempo de revisión las medidas cautelares en cierta temporalidad. Mira, llámese como se le llame, es prisión preventiva, es internamiento preventivo, finalmente es una privativa de libertad, ¿ok? Sí, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y en la Convención nos habla de internamiento preventivo, ¿verdad? Las medidas cautelares solamente pueden ser revisadas, son revisadas cada 5 meses, a diferencia de los adultos. Estas se revisan cada 5 meses para para verificar si hay modalidades o han variado las condiciones que sirvieron de base para su imposición. 5 meses en la privativa de libertad. Pero a petición de parte se puede solicitar la modificación o sustitución si han variado estas. Y el 121 de la ley te dice que eso incluso es de manera oficiosa. El juez la debe revisar, aunque no te lo pidan. Y finalmente, ¿era todo? Ay, no, yo ya había... Muy bien. Bien. Muy bien, gracias. Bien, pues agradecemos la participación de la jueza María del Socorro Pérez Córdoba por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestros asistentes. Por tal motivo, se le hace entrega de un merecido reconocimiento, el cual a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a la jueza María del Socorro Pérez Córdoba por su destacada participación con el tema particularidades de la detención en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dentro de la Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León 2026. Monterrey, Nuevo León, a 10 de marzo de 2026. Magistrada Laura Perla Córdoba Rodríguez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Muchísimas gracias.
Igual se les invita pues, a hacer el recorrido, gustan, estamos aquí a las órdenes, Instituto de la Judicatura, de Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y yo muy en particular